Le damos la bienvenida a este espacio de reflexión y análisis literario. Como dijo César Vallejo, hay hermanos muchísimo que hacer. Como decimos hoy, there are brothers, so much to do. Mi nombre es Rosa Obregón Liz María Cristina y en este audiovisual presentaremos el cuento Paco Yunque, una obra que nos invita a reflexionar sobre la injusticia social y la desigualdad en el sistema educativo. A través de este análisis abordaremos un poco de la biografía de autor, contexto de la historia en el que se desarrolló el cuento Paco Yunque, el resumen de esta narrativa y las problemáticas que emergen de ella, como el abuso de poder, la discriminación y la exclusión. También reflexionaremos sobre cómo estos temas siguen presentes en nuestra sociedad actual y cómo, desde nuestra posición como estudiantes universitarios, podemos contribuir a una realidad más justa. Acompáñenos en el recorrido literario y social. Hola, mi nombre es Alicia Natsundi Ramos y Montanta y yo los invito a conocer la vida y obra de uno de los escritores literarios hispanoamericanos, César Abraham Vallejo Mendoza. Él nació en Santiago de Chuco del 16 de marzo en 1892 y sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue una familia numerosa de 12 hermanos y él siendo el último, y fue destacado como poeta, ensayista, narrador, también como uno de los periodistas peruanos. También fue destacado también en una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Él estudió en la Universidad de Trujillo y la Universidad Nacional Mayor de la San Marcos en Lima. En 1923 viajó a Europa y tuvo dificultades económicas. También escribió diversas revistas. Se casó con Georgette Piolipar y también participó activamente en movimientos antifascistas, comprobando su compromiso político y social. Una de sus obras reconocidos poemarios fueron Los Heraldos Negros de 1919 y también El Trilce de 1992. También fueron sus novelas Tusteno y El cuento de Paco Yunque. Él falleció el 15 de abril de 1938 en París y a la edad de 46 años, y una de sus lápidas se lee: tanto ha nevado para que duermas. Bueno, me presento, mi nombre es Franco Ramírez Moreno y yo le voy a hablar sobre la contextualización. Paco Yunque es la obra de César Vallejo que fue escrita en el año 1931, las cuales este libro habla claramente de la desigualdad social que hay en el Perú, cómo los niños se discriminan entre ellos y se igualan entre sí, ¿no? Como el que tiene más humilla al que tiene menos, y el que tiene menos simplemente mira al que tiene más. Bueno, en este caso se habla que Paco Yunque era un niño de provincia, las cuales tenía privilegios vulnerables y que el niño invierno era de padres ricos, ¿no? Cómo lo maltrataba, lo pegaba simplemente del hecho por ser un niño de campo o de provincias, por así decirlo. Esto nos muestra que la historia muestra de cómo las diferencias de clase crean injusticias que afectan particularmente a los más vulnerables, ¿no? O sea, a los que son de bajos recursos. Muy buenos días, mi nombre es Pablo Arturo Quito Rojas y hoy les voy a hablar sobre las 3 escenas del cuento de Paco Yunque escritas por el autor César Vallejo. Bueno, aquí se podrá evidenciar lo que es la discriminación, la desigualdad y la injusticia. Bueno, esta obra fue escrita con una profunda sensibilidad, ya que se puede demostrar que la injusticia social se puede reflejar desde muy temprana edad. Bueno, a continuación, pasando con la primera escena, que es donde Paco Yunque llega por primera vez al colegio, es recibido de una manera no muy agradable y de forma indiferente. Y eso se refleja más cuando Humberto, que es el hijo del alcalde, llega y es recibido de forma diferente y con un gran afecto y privilegios. Bueno, y en esta escena se puede reflejar lo que es la injusticia social, ya que Paco, al provenir de una familia humilde, es pasado por encima por el chico Humberto por simplemente ser el hijo del alcalde. Pasando con la segunda escena, que es cuando están en clase, el niño Humberto decide fastidiar, interrumpirlo, quitarle sus cuadernos, etcétera, a Paco. El profesor ve esto y está lejos de corregirlo. Entonces, por simplemente ser el hijo del alcalde, puede hacer lo que quiera con Paco por ser proveniente de una familia humilde. Bueno, y aquí se puede observar lo que es la injusticia social, ya que Paco, al ser otra vez de una familia humilde, es pasado por encima por el chico Humberto por su estatus social, ya que también no solo recibe una sanción, es protegida por de dónde viene. Bueno, en la tercera escena, que es al finalizar la clase, el profesor revisa los cuadernos. Paco había hecho su tarea con mucho esfuerzo y dedicación, pero el chico Humberto le robó la tarea.
Así que el profesor decide premiar a Humberto y castigar a Paco con una sanción. Y bueno, aquí el esfuerzo de Paco se ve pasado por encima e ignorado. Y el chico Humberto recibe una recompensa sin hacer nada, donde se muestra una clara discriminación. La crítica de las estructuras de poder injustas y la desigualdad social en la sociedad peruana semifeudal en ese entonces. En este sentido, la narrativa de la infancia vulnerada en el ámbito escolar es un reflejo de un sistema en el que el poder es abusado con impunidad. Concretamente se puede mencionar la relación de explotación entre Paco Yunque, el niño pobre, y Humberto Grieve, el hijo del patrón, cuya pseudo impunidad se valida por la compasividad pasiva del maestro. Por lo tanto, la institución criminaliza las desigualdades externas. Este relato literario se vincula concretamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente con el ODS 10, denominada Reducción de Desigualdades, al visibilizar y cuestionar las jerarquías sociales basadas en el origen socioeconómico, y el ODS 16, denominada Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, al exhibir la falta de justicia y la ineficacia de la autoridad, que en este caso el maestro permitió el abuso hacia Paco Yunque. Así en resumen, esta historia no solo sirve para un análisis de la literatura, sino que sirve como una herramienta pedagógica para inculcar a los estudiantes a una conciencia social crítica. Con el entrevistador, nuestro Juan de Dios, lo cual responderá unas preguntas breves. ¿Cuál crees usted que existen casos similares de discriminación o abuso de poder en las escuelas actuales? Bueno, esto sí creo que sigue existiendo todavía lo que son los casos de abuso, literalmente en varios distritos y especialmente en lugares que son, como por ejemplo la cuna, donde mismo se nace lo que son nuestras futuras generaciones, que se presentan este tipo de casos de bullying. Es realmente preocupante, y viéndose que actualmente se ha visto una mayor normalización por el uso de redes sociales y todo eso, es alarmante. Gracias, Juan. ¿Y qué valores crees que deben esforzarse en la educación para evitar situaciones que vive Paco Yunque? Bueno, especialmente lo que es el respeto entre cada uno de nosotros, especialmente con lo que es la equidad de igual manera, dado que estos son valores fundamentales, ya que sin un lugar sin respeto no puede haber posiblemente igualdad. Muchas gracias. Buenos días a todos, soy Rita Ramírez Giancasielo. Hoy voy a presentar la infografía basada en Contra el Secreto Profesional de César Vallejo y la historieta Los Hermanos Colacho. En nuestra infografía titulada Contra el Secreto Profesional de César Vallejo explicamos las causas, consecuencias e impacto social que el autor plantea en su crítica a la desigualdad y a la pérdida de valores humanos. Estos factores producen un deterioro en la autonomía personal, fomentan el egoísmo, la comparación constante y refuerzan la idea de que el éxito se mide por el dinero y no por el bienestar común. Como consecuencia, el sistema capitalista concentra la riqueza en unos pocos, mientras la mayoría trabaja con bajos ingresos, generando explotación laboral, consumismo, desigualdad social y daño ambiental. Además, se produce una pérdida de valores humanos y un silencio que también funciona como forma de violencia cuando las personas no denuncian injusticias por miedo o por conformismo. En hechos importantes, destacamos la frase concurrencia capitalista y evolución socialista, así como la presencia de corrupción y abuso de poder, lo que evidencia la necesidad de una transformación ética profunda. Todo esto se relaciona con el texto de Vallejo porque él insiste en que las acciones individuales tienen una responsabilidad moral y social. La infografía muestra que César Vallejo no solo denuncia las injusticias sociales, sino que invita a una reflexión profunda y ética que sigue siendo actual, recordándonos que el verdadero empieza en cada persona. Nuestra historieta se desarrolla en un pueblo pobre y olvidado, donde los hermanos Colacho trabajan desde muy temprano intentando sobrevivir a la pobreza, que a pesar de su situación mantienen esperanza de que el pueblo cambie. A lo largo de la historia aparecen políticos con promesas vacías que solo buscan votos y no soluciones reales. Es así donde los hermanos deciden no guardar silencio y comienzan a alzar la voz frente a la justicia, inspirando al pueblo. Sus palabras despiertan conciencia en los habitantes, quienes dejan el miedo y comienzan a exigir dignidad y justicia. Tanto la infografía como la historieta muestran que la injusticia social puede enfrentarse cuando la dejamos callar.
La ética, la solidaridad y la unión del pueblo son claves para contribuir a una sociedad más justa. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Gianfranco